Bueno. Buenos días nuevamente, hermanos. Pues vamos a pasar al tiempo de la predicación de la palabra y si gustan ponerse en pie para leer el pasaje que hoy estudiaremos, está en la carta a los Efesios. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23 y después vamos a orar. Dice así: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este tiempo que nos permites venir y adorarte, venir y escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por tus misericordias, tu bondad, por lo que has hecho por nosotros en Cristo para reunirnos y para que estemos dispuestos para adorarte, Señor. Te queremos rogar que nos ayudes en este tiempo, que ayudes a mis hermanos para que tengan un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, lo que tú has dejado aquí por medio del apóstol Pablo. Señor, que como hemos leído, sea tu Espíritu el que alumbre nuestros ojos, porque mis palabras no son nada, solo yo trato de transmitir tu palabra, Señor, pero que tu Espíritu sea el que dé el crecimiento para que haya fruto en la vida de mis hermanos. También te pido por aquellos que aún no te conocen, que también tu Espíritu pueda hacer esa obra y quitar la ceguera espiritual y alumbrarles con la gloria de Cristo. Te pido que me ayudes en este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Bueno, hermanos, en primer lugar me gustaría decir que aunque hemos leído de los versículos 15 al 23, hoy solamente vamos a estudiar los versículos 15, 16, 17 y la primera parte del 18. 15 al 18a, si queremos verlo así. Ahora, hermanos, cuando pensamos en cómo aprendimos a orar, ¿cómo es que tú aprendiste a orar? Creo que podemos reconocer que aprendimos a orar principalmente al seguir el ejemplo de otros, al imitar cómo otros cristianos oraban, al escuchar qué es lo que pedían, cómo se dirigen a Dios, qué palabras usan, etc. Aprendemos a orar principalmente escuchando a otros cristianos, y de hecho esto es una realidad que se da incluso en las familias cristianas. Cuando tienen un hijo pequeño, le enseñan a orar por esa repetición, tal vez en el tiempo de dar gracias por los alimentos, en el tiempo del culto familiar. Y igualmente los niños aprenden a orar al seguir el ejemplo de sus padres. Y ahora, hermanos, la oración es una de esas disciplinas espirituales que a veces nos puede costar trabajo mantener.
Es una disciplina espiritual en la cual a veces nos sentimos fríos, a veces nos sentimos repetitivos. Y no hay mejor forma de que seamos renovados, que tengamos ese aire fresco para seguir aprendiendo a orar, que al seguir el ejemplo de otros, pero principalmente seguir los ejemplos bíblicos. Escuchar cómo oran, escuchar qué piden, cuáles son sus prioridades e imitarlos. Y una de esas oraciones la encontramos aquí en el libro de Efesios, en el pasaje que acabamos de leer. Aunque, si alguien quiere ser estricto, lo que tenemos en este pasaje no es una oración, es decir, no es Pablo dirigiéndose a Dios. Más bien, tenemos aquí a Pablo haciéndole saber a los efesios cómo es que ora a Dios, qué es lo que lo motivaba, qué doctrinas llenaban su corazón. Pablo les está diciendo cuáles son sus peticiones. Y en particular, lo que hoy quiero que veamos es que una de las cosas por las que Pablo oraba de manera principal era que los creyentes conocieran cada vez más a su Dios, al Dios que los había salvado. Así que el Señor nos ayude a que por medio de este pasaje podamos seguir renovando nuestro entendimiento acerca de nuestras prioridades en la oración, cómo orar por nosotros mismos, cómo orar por nuestros seres queridos, cómo orar también en nuestra iglesia local, al seguir este ejemplo del apóstol Pablo cuando ora por los efesios. Y este sermón lo he dividido en 3 partes. La primera parte va a ser la causa o razón de su oración. En segundo lugar, veremos la gratitud de su oración. Y en tercer lugar, veremos la petición de su oración. Entonces tendremos la razón o causa de la oración, la gratitud de la oración de Pablo y la petición de la oración de Pablo. Así que comencemos con la causa o razón de su petición, porque si se fijan, el versículo 15 comienza diciendo, por esta causa también yo. Y luego ya más adelante dice, no ceso de dar gracias. Él dice que por esta causa él da gracias y ora por los efesios, pero estamos entrando aquí, por decirlo así, en medio de la conversación y decimos, ¿cuál es la causa o razón que lleva a Pablo a orar por los hermanos de Éfeso? A orar por todos estos hermanos de esta región de Asia Menor, porque probablemente la carta a los Efesios no solo estaba dirigida a una sola iglesia, sino a varias iglesias de esta región. Entonces, ¿cuál es la causa que lleva a Pablo a orar por ellos, por sus hermanos? Bueno, la causa primero la encontramos en los versículos 3 al 14, donde tenemos a Pablo alabando a Dios por todas las bendiciones que Él ha dado, por todas las bendiciones espirituales que ha derramado en su iglesia. Y para resumirlo aquí, Pablo alaba a Dios porque el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual, lo alaba porque nos ha escogido y nos ha predestinado para adoptarnos como sus hijos. Luego vemos que alaba al Hijo, al Señor Jesús, porque Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, porque Él reveló su voluntad de reunir todas las cosas bajo su señorío, de que Él va a reinar y gobernar sobre todas las cosas. Alaba y da gracias al Señor por el Espíritu Santo que nos fue dado como garantía de nuestra herencia. Entonces vemos que alaba a Dios por esta gran obra de salvación, una obra que hace la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y lo hace para su gloria. Así que, teniendo este contexto, vemos que lo que el apóstol Pablo quiere hacer, o la razón por la cual él ora, es que quiere que los efesios sigan conociendo más a este Dios que los ha salvado, a este Dios que los ha escogido, que dio a su Hijo y que les ha dado el Espíritu Santo. Además, otra causa por la cual Pablo ora por ellos es que en el versículo 13, Pablo dice que los hermanos de Éfeso habían escuchado el mensaje del Evangelio y creyeron en él y fueron sellados con el Espíritu Santo
de la promesa. Él escuchó que todas estas bendiciones habían sido hecho una realidad en estos creyentes de Éfeso y quiere orar por ellos. Entonces Pablo piensa en lo que Dios ha hecho, que esto ha sido aplicado en los hermanos de Éfeso cuando creyeron, alaba y glorifica a Dios por ello y se ve movido a orar por sus hermanos. Él quiere que sigan conociendo en lo más profundo de su corazón, en lo más profundo de su ser, quién es este Dios glorioso que los ha salvado, este Dios soberano, y que puedan seguir comprendiendo la gloria de todas estas bendiciones de gracia que el Señor ha derramado sobre ellos. Pablo quiere que conozcan a Dios y las bendiciones que ha derramado por pura gracia. Esa es la causa que lleva a Pablo a orar por ellos. Luego continúa diciendo el versículo 15, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Aquí nuevamente tenemos esa confirmación de que lo que también motiva a Pablo a orar es que escuchó que estos creyentes de Éfeso tuvieron fe en el Señor Jesús y lo demostraban con amor para con los santos. Y esto es algo que Pablo no lo hacía esporádicamente, es algo que Pablo, era una práctica del apóstol Pablo frecuente. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Colosenses 1, versículos 3 y 4, donde dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y cuando le escribe a Filemón de manera personal, en Filemón 1, versículos 4 al 5, le dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Vemos entonces este patrón o esta práctica del apóstol Pablo de escuchar de sus hermanos de otras iglesias, escuchar de su fe y de su amor y entonces orar por ellos. Aquí el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los Efesios, él estaba en prisión, pero él había recibido reportes de esas iglesias, de las iglesias de Éfeso. Los hermanos que venían a visitarlo le decían cómo iba progresando el evangelio en esas iglesias. Y esos reportes, el apóstol Pablo los resume al mencionar dos virtudes evidentes en los hermanos. Dice que estos hermanos tenían fe en el Señor Jesús, esta es la primera virtud, tenían fe, y la segunda virtud es que tenían amor para con todos los santos. Ese es el resumen del reporte que recibió Pablo. Los creyentes de Éfeso tienen fe y tienen amor. Ahora, el apóstol Pablo seguramente conocía de manera personal a muchos de estos creyentes de las iglesias de Éfeso, porque el libro de los Hechos, en el capítulo 19, nos dice que Pablo mismo fue a Éfeso, predicó ahí e incluso pasó 2 años allí. Y el libro de los Hechos nos dice que Pablo hizo muchos milagros, sanó enfermos e incluso personas fueron libradas de demonios. Pero sobre todas las cosas, lo que Pablo pudo ver allí, Pablo pudo ser testigo de un mayor milagro de Dios, de una mayor obra de poder en la ciudad de Éfeso. Y esto es que Pablo pudo ser testigo de primera mano de la obra de Dios al transformar hombres y mujeres, al llamarlos al Evangelio de Cristo. Pablo pudo ver con sus propios ojos cómo estos hombres que estaban esclavizados al pecado mostraban señales de arrepentimiento, confesaban sus pecados. Estos hombres que estaban entregados a la magia, al ocultismo, demostraron su arrepentimiento al quemar sus libros de magia, nos dice el libro de los Hechos. Estos libros que para ellos en otro tiempo eran muy preciados e incluso se nos dice que eran costosos. Los quemaron porque decidieron dejar atrás esas cosas para ir en pos y seguir y confiar en el Señor Jesucristo. Así que Pablo fue testigo de primera mano de esa gran obra de Dios en los Efesios.
de su arrepentimiento y de su fe en el Señor Jesús. Pero obviamente, ahora que escribe la carta ya habían pasado algunos años y ya no solamente estaban los primeros creyentes que él pudo ver, sino que estos creyentes a su vez seguramente predicaron a otros el Evangelio y otros más habían llegado a creer en Cristo. Es decir, el Evangelio se seguía esparciendo, seguía progresando en esta región de Asia Menor. Y entonces Pablo escucha todo esto, Pablo escucha de aquellos creyentes que él conocía personalmente, pero escucha que también habían más creyentes que habían que mostraban esta fe y este amor en el Señor Jesucristo, y Pablo se goza en ello. Pablo se goza al escuchar la obra de Dios. Él ha escuchado que sus hermanos, que sus hijos espirituales andaban en la verdad. Y como dice el apóstol Juan, no podía tener mayor gozo que que sus hijos anduvieran en la verdad. Los efesios no habían tenido una fe pasajera, una fe emocionalista simplemente y guiada porque otros quemaban sus libros y ellos también se vieron impulsados a quemarlos, sino que ellos manifestaban una fe verdadera, una fe que perseveraba en aferrarse solo a Cristo, confiando en Él y no en sus propias obras. Y es que, hermanos, como cristianos no solo tenemos fe en el primer momento en que creemos en Cristo, en el primer momento en que vemos que Cristo es lo más preciado de nuestras vidas y que Él es nuestro único Salvador, sino que toda nuestra vida se debe de caracterizar por una vida que depende enteramente de la obra de Cristo. Confiamos en Cristo como aquel que nos limpia de nuestros pecados, el que sufrió en nuestro lugar, el que nos da esa justicia perfecta por su obediencia, porque Él obedeció también en nuestro lugar, pero seguimos confiando en cada momento de nuestra vida en este Salvador y seguimos confiando que Él es nuestro único intercesor, nuestro único profeta, rey y sacerdote, y que es el único por el cual podemos seguir recibiendo las bendiciones necesarias para perseverar hasta el final en la vida cristiana. Así que la fe verdadera es una que persevera creyendo en Cristo. Y esta fe era evidente entonces en los efesios. Pero además de esto, Pablo escuchó de esa segunda virtud que era de su amor para con todos los santos. En otras palabras, la fe que ellos decían profesar era evidente por los frutos que tenían. Su vida práctica testificaba que realmente confiaban solamente en Cristo, porque ellos amaban a los que Cristo ama, a los que Cristo había lavado y santificado con su sangre. Por eso ellos amaban a los santos, a los que Cristo santificó. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La fe de un verdadero creyente se manifiesta o es evidente por el amor que tiene con los que Cristo ama, para todos los santos. Obviamente también para con su prójimo, aunque no sean creyentes, pero una de esas marcas principales es el amor para con otros creyentes, el amor que trata a otros cristianos como sus hermanos, por eso nos decimos hermanos, porque buscamos su bien tanto presente como eterno. Así que tenemos estas dos virtudes que son evidentes en los Efesios. Tenemos la fe y el amor, dos cosas inseparables como vimos en el estudio de la mañana. No podemos ver una persona que diga que tenga fe, pero no tiene amor para con otros creyentes o para con nadie. Y tampoco podemos ver a una persona que diga tener amor sin fe. Sería un amor superficial, un amor que no está fundado en que ha recibido primeramente el amor de Dios en Cristo. Así que estas dos virtudes, hermanos, en cada una de nuestras vidas debe ir siempre de la mano. La fe en el Señor Jesucristo y el amor para con todos
los santos. Y además de que estas dos virtudes son inseparables, son dos virtudes que no pueden esconderse, son visibles a los demás. Por eso es que el mismo apóstol Pablo pudo recibir reportes, porque otros observaron, otros vieron que los de Éfeso tenían fe y amor. Y luego fueron y le contaron a Pablo todo lo que podían ver. Así que no pueden esconderse estas virtudes de la fe y el amor en los creyentes. Así que, hermanos, que esto mismo pueda decirse de cada uno de nosotros, de tu propia vida, de esta iglesia, de cada uno de los miembros de esta iglesia, que en cada uno de nosotros haya una verdadera profesión de fe en Cristo, que no confiemos ninguno de nosotros en nuestras propias obras, sino solamente en el Evangelio de la gracia de Dios, y que eso pueda verse reflejado en el amor que tenemos los unos para con los otros. Ahora, ese amor se comienza manifestándose en una iglesia local, pero conforme la providencia de Dios nos permite conocer a otros creyentes, por supuesto que también para con ellos mostramos ese amor como lo hacía Gallo en Tercera de Juan, que aún recibía y hospedaba a aquellos creyentes que él no conocía, pero los hospedaba porque sabía que profesaban la misma fe y los encaminaba para que siguieran predicando el Evangelio. Así que también se muestra el amor para otros cristianos que Dios nos permite conocer. Ahora, hermanos, veamos en segundo lugar la gratitud de la oración del apóstol Pablo. Ya vimos cuál es la razón, y es el hecho de que Pablo quiere que conozcan más a Dios. Pablo quiere que estos hermanos sigan progresando en su conocimiento del Dios que los ha salvado. Y ahora pasamos ya a la oración en sí misma, en el versículo 16, donde dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces, la oración de Pablo comienza aquí con acción de gracias. Pablo quiere primero que sus hermanos sepan que da gracias por ellos. Y es interesante que dice que hace memoria, dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Les está diciendo Pablo: yo trato de recordarlos, me esfuerzo por recordar sus nombres, su iglesia local. Yo hago, no oro de una manera demasiado general, sino que oro por ustedes de una manera especial. Incluso podríamos decir que él oraba por nombre de aquellos que él conocía. Vemos ese involucramiento intencional del apóstol Pablo para con sus hermanos en su oración. Y vemos que primero da gracias por ellos. Porque una vez que ha dicho que él ha escuchado que la fe y su fe y su amor es evidente, lo que Pablo no hace es pasar a alabarlos y a felicitarlos por el gran esfuerzo que han hecho hasta ese día para producir y mantener esas virtudes. Eso no es lo que hace Pablo, no los pasa a felicitar, sino más bien él escucha que tienen fe y amor y da gracias a Dios. Da gracias a Dios porque solo es por la obra de Dios que ellos pueden mantenerse en ese camino de la verdad. Solo es por la obra de Dios que ellos pueden tener fe verdadera, que ellos pueden tener amor para con todos los santos. Entonces, por eso escucha de esas virtudes, pero da la gloria a Dios, porque solo de Dios puede provenir eso. Vemos que la fe es un don de Dios en Efesios 2:8, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y Gálatas, en donde habla del fruto del Espíritu, nos dice que el fruto del Espíritu es amor. Entonces, son virtudes y dones que Dios permite que se produzcan en la vida de los creyentes. Entonces, Pablo sabe que si no fuera por la obra poderosa de Dios en la vida de estos hombres y mujeres, nunca hubiesen podido tener fe, ni hubiera sido posible que tuvieran amor los unos para con los otros, porque seguramente venían de contextos tan diferentes. Solo es por la obra de Dios, y por eso da gracias a Dios, porque solo es por Él que estos creyentes pueden estar así, pueden perseverar en el camino de la verdad.
Frecuentemente, hermanos, podemos olvidar que todo lo que tenemos, que todo buen fruto, que toda virtud que podríamos producir proviene solamente de la gracia de Dios, que no es porque nosotros le echemos demasiadas ganas, porque hayamos puesto todo nuestro esfuerzo. Realmente, cuando nos ponemos a reflexionar en aquello bueno que pueda haber en nosotros, es solo porque Dios lo produce, porque Dios nos da la gracia, porque nos hace recordar que antes éramos sin Dios y sin esperanza en el mundo, que no teníamos fe, que no teníamos amor, y esto debe hacernos llevar a esta gratitud como la del apóstol Pablo, que solo es por él que tenemos esto. Además, debemos de dar gracias a Dios al ver las conversiones de otras personas, de otros pecadores, al ver cómo el Señor Jesús sigue expandiendo su reino, el Evangelio sigue progresando. Eso debe de llenar también de gratitud nuestros corazones, que aun cuando podemos tener el privilegio de llevar el Evangelio, los que van al hospital o al centro con nuestros familiares, si vemos alguna obra que Dios está haciendo, no es por nosotros, no es por nuestra elocuencia, sino solo por la gracia de Dios. Así que nunca olvidemos tener esta gratitud y alabanza a Dios por todo lo que hace, tanto en nosotros como en otros, tanto en nuestra iglesia y en nuestro país, en nuestra ciudad. Pero Pablo no solamente agradece a Dios, sino que también eleva una petición por ellos, intercede por los efesios. En otras palabras, Pablo no quiere que sus hermanos se queden solo con lo que ya tienen, sino que Dios los siga ayudando y prosperando espiritualmente, que sigan creciendo, que sigan madurando. Y nuevamente, hermanos, desde aquí ya tenemos un ejemplo para nosotros digno de imitar, porque ¿cuántas veces cuando oramos, no solamente más bien nos enfocamos en nuestras propias necesidades, nuestras propias luchas? Lo cual, por supuesto, no está mal pedir porque Dios nos ayude de manera personal. Pero no debemos olvidar a nuestros hermanos, no debemos olvidar orar por ellos. Porque como dice el apóstol Pedro, los mismos padecimientos, las mismas luchas que sufrimos aquí, sufren otros hermanos, sufren otros de nuestros hermanos. Así que, hermano, hoy te preguntaría, ¿buscas el bien de tus hermanos y hermanas y de tu iglesia al orar de forma constante y diligente por ello, al orar por ellos para que sigan progresando en su vida espiritual? Esa es una forma en la que también se refleja el amor para con los santos, ese fruto de la fe en el Señor Jesús, al orar, al pedir por nuestros hermanos. Y también vemos ese fruto del amor al dar gracias por nuestros hermanos, al dar gracias porque el Señor sigue salvando a pesar de nosotros, a dar gracias a Dios porque nos sigue ayudando a perseverar. Aún damos gracias a Dios por la obra que hace en otros hermanos, porque los ayuda a seguir adelante. Este es el amor que dice Primera de Corintios, es el amor que no tiene envidia, sino que se goza en la obra de Dios, que se goza en ver que otros progresen y crezcan en el camino de la verdad, en el camino de Cristo. Y ahora, para pasar al siguiente versículo, vamos a ver por qué cosa ora Pablo. ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es la petición que Pablo hace a Dios? Y antes de leer el versículo 17, pensemos en esto. Los efesios vivían en una sociedad que no era muy diferente a la nuestra en este sentido. Estaban rodeados de idolatría, estaban rodeados de inmoralidad. El libro de Hechos nos habla particularmente de que era una sociedad muy dada al ocultismo. Era una sociedad que también tenía sus propios afanes, tenía sus propios problemas laborales. Seguramente los hermanos de esa iglesia tenían problemas con sus compañeros, con sus amos. Seguramente también tenían dificultades en sus propias familias, con sus esposos, con sus esposas, con los hijos. Habían, obviamente, enfermos entre ellos.
Pero ¿cuál es la petición que Pablo hace en primer lugar y que nos revela las prioridades de su corazón? Y eso lo vemos en el versículo 17. La petición prioritaria del apóstol Pablo. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo pudo haber orado y con toda legitimidad por el trabajo de estos hermanos, por sus enfermedades, por su familia, por los problemas en la escuela, etc. Y con esto no digo que no hay que orar por eso. En todas las cosas tenemos que depender de Dios. Pero esto más bien nos hace ver cuáles deben ser nuestras prioridades, cuál es nuestra necesidad más profunda en esta vida. Y es como cuando uno tiene algún malestar, tiene algún dolor de cabeza, y uno se autodiagnostica y piensa que con una simple pastilla, con una simple medicina, se va a curar. Pero entonces uno va al doctor y revisa nuestros análisis, revisa nuestros síntomas y nos hace ver que el problema es más profundo, que con una simple aspirina no se va a corregir, que incluso podríamos necesitar una operación. De la misma manera, sí podemos estar nosotros, que pensemos que simplemente solucionando de forma superficial los problemas de nuestra vida, ya vamos a tener gozo en nuestra vida. Pero lo que vemos aquí es que lo que cada uno de nosotros necesitamos, lo que es nuestra prioridad, lo que es tu prioridad, hermano, lo que es la prioridad de esta iglesia local, es seguir profundizando en el conocimiento de Dios, pedir a Dios que nos siga revelando quién es Él, que nos siga alumbrando con la luz de su rostro. Y Pablo dirige su petición a este Dios, particularmente a la primera persona de la Trinidad, a Dios el Padre. Y si vemos en el versículo 17, lo describe de dos formas. Primero lo describe como, o los llama como el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Este título de Dios el Padre nos recuerda que la única manera por la cual podemos acercarnos a Dios, la única manera por la cual podemos tener bendiciones espirituales es por medio de Cristo, el mediador. Cristo que, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre para ser nuestro mediador, para vivir en esa vida de completa obediencia a la voluntad de su Dios y de su Padre, hasta la muerte, para que nosotros los pecadores pudiéramos ser reconciliados con Dios. Y solamente por ese hecho, porque Él es nuestro mediador y porque Él vivió y murió en nuestro lugar, es que Dios ahora puede ser nuestro Padre. Y por eso en el Evangelio de Juan el Señor Jesús dijo, después de resucitar, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, porque solo es por la obra de Cristo que Dios es nuestro Padre, que podemos ser reconciliados con Él y que aún podemos solamente por Cristo presentar ante Él nuestras peticiones. Pero además llama al Padre como el Padre de gloria, es decir, el Padre que es glorioso, cuyo carácter y atributos se resumen en esta gloria, en este resplandor. Y además es el Dios que revela su gloria por medio de sus obras, como ya lo vimos en los versículos 3 al 14. Es el Dios que revela su gloria al salvar de manera poderosa a los pecadores. Y además es el Padre de gloria porque es el único que merece que le demos la gloria por todo ello. Y Pablo entonces dirige su oración a este Dios que es glorioso y exaltado y majestuoso, pero que nos dio a su Hijo Cristo para reconciliarnos con Él. Y lo que le pide a este Dios glorioso es, según el versículo 17, en la segunda parte, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese es el contenido de su petición. Que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
Ahora, hermanos, aquí cuando Pablo está pidiendo sabiduría y revelación, obviamente no está pidiendo que venga a los efesios nueva palabra inspirada, tampoco está pidiendo que venga a ellos unas revelaciones extraordinarias o ciertas visiones o sueños o impresiones sobre cuál es la voluntad de Dios en sus vidas. Lo que Pablo está pidiendo a Dios es que los efesios reciban una mayor iluminación, que Dios les permita tener más sabiduría del Dios que se ha revelado en las Escrituras, el Dios que se ha revelado en su santa palabra. Pablo quiere que los efesios puedan comprender con mayor claridad quién es este Dios de gloria, y por ello pide del Espíritu Santo. Aquí en nuestras Biblias, en la Reina Valera, tenemos la palabra espíritu con E minúscula. Sin embargo, yo me inclino a pensar que realmente debería la palabra espíritu estar ahí en mayúscula, porque es una referencia en particular al Espíritu Santo. Es decir, Pablo lo que está pidiendo a Dios no es simplemente que tengan un espíritu o una disposición o un sentir de más sabiduría o de mayor revelación, sino Pablo lo que está pidiendo es que el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sea quien les dé esta sabiduría, sea el que les ilumine su entendimiento, les dé esta revelación para conocer más a Dios. Solo el Espíritu Santo es el que nos puede ayudar a conocer más a nuestro Dios. Y veámoslo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios 2:10, donde vemos cómo es el Espíritu Santo, no simplemente un espíritu o una disposición general, sino el Espíritu de Dios, que es el que nos instruye y nos revela las cosas de Dios. 1 Corintios 2:10 al 12. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vemos ahí al final cómo hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, que es lo que Pablo está pidiendo aquí, que Dios nos dé de su Espíritu para que lo conozcamos más a Él y que conozcamos más qué es lo que nos ha dado, cuáles son esas bendiciones espirituales. Así que se está refiriendo al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, como a aquella persona que nos da esta mayor revelación del conocimiento de Dios por medio de su palabra, por medio de las Escrituras. Aparte del Espíritu Santo no podríamos conocer más de Dios, no seríamos capaces en nuestra mente finita. Además, hermanos, también me inclino a pensar que se está refiriendo al Espíritu Santo porque fue el Espíritu Santo el que también capacitó a Cristo en su humanidad para darle la sabiduría en el conocimiento de Dios como hombre. Dice Isaías 11, Isaías 11, 1 al 2, donde tenemos una profecía acerca del Mesías, acerca de Cristo, y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El versículo 1 nos dice entonces que está profetizando que vendrá un hijo de David, un hijo de este linaje de reyes. Y en el versículo 2 dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Vemos aquí cómo el Espíritu Santo le fue prometido a Cristo para que en su humanidad lo capacitara y lo hiciera crecer en mayor conocimiento
de Dios, como nos dice el Evangelio de Lucas, que él iba creciendo en gracia y en estatura, y no me acuerdo de los otros elementos, pero dice que iba creciendo en gracia para con Dios y para con los hombres. Como hombre, él iba conociendo cada vez más y más profundamente a Dios. Y de ese mismo espíritu que capacitó a Cristo como hombre, es del que Pablo pide que Dios dé a los creyentes para que lo conozcan más al Señor. Y es lo mismo que necesitamos cada uno de nosotros. Que Dios nos dé más de su espíritu para que nos dé más sabiduría y revelación del conocimiento de nuestro Dios. Y hermanos, aquí yo no estoy hablando de simplemente pedir porque Dios llene nuestras cabezas y nuestras mentes de información. Sí, es verdad, necesitamos usar nuestras mentes, necesitamos usar nuestras capacidades intelectuales que Dios nos dio para ponernos a estudiar la palabra con diligencia. Pero es indispensable el Espíritu Santo para que Él sea el que nos ayude a comprender y a conocer de una manera más personal a este Dios que se ha revelado en las Escrituras. Hermanos, es como si nos ponemos a pensar, si vamos en un avión y nos ponemos a preguntarnos cuál es más importante, el ala izquierda o el ala derecha del avión. No tenemos por qué escoger. De la misma manera, no es más importante orar o estudiar la palabra. Tenemos que hacer las dos cosas como esas dos alas del avión. Tenemos que estudiar con diligencia la palabra y pedir la gracia y la asistencia del Espíritu Santo para que nos revele y nos dé esa sabiduría que ahí Dios nos ha dado. John Gill, un comentarista antiguo, bautista reformado, dice lo siguiente sobre este pasaje. Pablo no desea un conocimiento teórico o especulativo de Cristo, o sea, un conocimiento solo aquí en la cabeza, sino lo que es práctico y experiencial y que va de la mano con amor a Él, fe en Él y obediencia a Él. Y que no solo asiente, o sea, no solo dice que sí a las verdades, sino que confía en eso y lo abraza como suyo. Y aunque este conocimiento es imperfecto, aún así es progresivo. Y el apóstol Pablo ora por este progreso en la vida de los creyentes. Y ahí, fin de la cita. Así que Pablo no está pidiendo que Dios los llene de doctrinas abstractas en su mente, desconectadas de la vida, sino más bien Pablo oraba porque este conocimiento más profundo de Dios los lleve a amar a Dios sobre todas las cosas, a amar a su prójimo como a ellos mismos, que este conocimiento de Dios los capacite para enfrentarse al mundo, los capacite para luchar contra la carne, para luchar contra el diablo, para seguir perseverando en la vida cristiana. No es un conocimiento acá en la mente solamente, es un conocimiento que nos lleva a actuar, que nos lleva a amar más a Dios, que nos lleva a obedecerle, a confiar en Él, a aferrarnos con confianza a Él en cada momento de nuestra vida. Y finalmente dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Aquí lo que Pablo está diciendo es que el conocimiento que recibimos por el Espíritu Santo es como cuando la luz alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Es como una luz en nuestros corazones. Ahora, hermanos, como cristianos, por supuesto que ya hemos sido iluminados por la luz del Evangelio. Por eso es que cantamos ese himno tan famoso, sublime gracia del Señor que un pecador salvó. Y luego dice, fui ciego, mas hoy miro yo. Éramos ciegos antes, mas hoy por la gracia de Dios, por esa luz que nos dio en el Evangelio, hoy podemos ver la gloria y la salvación en Cristo. Esa es una realidad en los cristianos. Ahora, aquellos que no están en Cristo, si tú no estás en Cristo, tu condición más bien no es de luz, es de ceguera, es de oscuridad. Dice ahí mismo en la carta de Efesios 4, capítulo 4, versículos 17 al 18,
nos habla de cómo está el hombre en su estado natural y cómo estás tú, amigo, si hoy no estás en Cristo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esta es la condición del hombre perdido, una condición de oscuridad, de tinieblas, una condición que está así porque rechaza la luz, porque no quiere ir a la luz, porque rechaza el evangelio de Cristo. Así que, amigo, la única forma de que puedas salir de ese estado de tinieblas, de esa ceguera espiritual, es que te arrepientas de tus pecados y que aún te arrepientas de ese rechazo de la luz de Dios, de la luz que Él ha dado en su palabra y en Cristo. Que confieses tus pecados delante de Él y que creas en el Señor Jesucristo como el único que te puede dar luz en tu vida, que te puede dar vida y esperanza, como aquel que murió y resucitó para dar vida y luz a los que estaban ciegos y en tinieblas espirituales. Pablo mismo fue enviado a predicar el Evangelio, según Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Cristo el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que es por el Evangelio que el hombre perdido, el hombre que está ciego, puede ser alumbrado, puede salir de esas tinieblas y venir a la luz, al arrepentirse y creer en Cristo. Esa es la condición del hombre natural y, hermanos, es la condición de la cual el Señor nos ha sacado, es de donde el Señor nos salvó. Pero, sin embargo, debemos de reconocer algo. Todavía somos ignorantes en muchas cosas del conocimiento de Dios. Todavía necesitamos ser alumbrados más y más con la luz del Espíritu Santo para conocer a nuestro Dios. Además, hermanos, nuestros propios pecados tienden a cegarnos, a tapar nuestra vista para que la quitemos de Dios y la pongamos en las cosas de la tierra. Los ídolos de nuestro corazón también quieren interponerse y hacernos sombra en nosotros para que no pongamos nuestra vista en el Dios de gloria, sino en las cosas pasajeras. Y en lugar de ver a nuestro Dios, en lugar de ver todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, por nuestro pecado, por diferentes ídolos con los cuales todavía luchamos, llena nuestros ojos y apartamos la vista de Dios. Y por esta razón es que necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos ayude a quitar todas esas sombras, esa oscuridad que todavía puede haber en nosotros por nuestro pecado, y para que el Espíritu Santo entonces nos deslumbre con la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así como al principio de la vida cristiana, el Espíritu Santo alumbró nuestros ojos y seguramente podían decir que antes era ciego, pero ahora veo. Y vieron cada uno de ustedes, hermanos, la gloria de Cristo. Así necesitamos que el Señor siga dándonos de esa luz, de esa sabiduría para ver la gloria de nuestro Dios en sus atributos, para que nos dé más luz y sabiduría de Él, para que nos suceda como le pasó a Job en medio de toda esa aflicción que vivió. Al final Él pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sí, Job conocía a Dios, Job era un creyente, pero lo que él pudo conocer por la pura gracia de Dios pudo ver con mayor claridad la gloria del Dios a pesar de todos los sufrimientos y adversidades por las que había pasado. Así que, hermanos, es verdad, todos aquí tenemos diferentes necesidades, como los efesios, necesidades del trabajo, de la familia, de enfermedades, y yo no quiero para nada minimizarlos ni que dejemos de orar por ellos, solo que veamos que tenemos esta necesidad fundamental como iglesia,
esta necesidad fundamental como creyentes de seguir conociendo y perseverando en conocer a nuestro Dios en Cristo por la ayuda del Espíritu. Ahora, uno puede pensar, bueno, suena bien, pero ¿qué de práctico tiene esto? En el libro de Daniel nos dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahora, hermanos, podemos pensar en diferentes atributos de Dios, pero solo por mencionar algunos, si profundizamos en el conocimiento del Dios que es luz, vamos a andar en luz y no en tinieblas. Si profundizamos por la ayuda del Espíritu en el conocimiento del Dios que es santo y majestuoso, vamos a poder vivir en santidad y devoción a Él. Vamos a ver la grandeza y santidad de Dios y vamos a ver lo aborrecible que es el pecado. Si conocemos al Dios de toda consolación, podremos aferrarnos a Él en las dificultades para ser consolados. Si conocemos al Dios que es soberano, que gobierna todas las cosas con el poder de su providencia y con su sabiduría, podemos confiar en Él en las situaciones adversas de enfermedad, de necesidades laborales, de persecuciones, porque conocemos quién es nuestro Dios, quién es el Dios en el que hemos confiado. Si conocemos al Dios que es amor, vamos a poder amar a nuestros hermanos, vamos a poder amar a nuestro prójimo. Si meditamos más en el Dios que es perdonador, podremos perdonar las ofensas menores de otros. Si conocemos al Dios todopoderoso que nos salvó y que nos ha dado a su Hijo, sabremos y confiaremos que Él nos dará también junto con Él todas las cosas para que perseveremos hasta el final. Si conocemos al Dios de toda gloria, vamos a poderlo adorar con toda nuestra reverencia, con toda nuestra gratitud. Si pensamos en que Él es el Dios de gloria, buscaremos agradarle a Él y no buscaremos recibir la gloria de los hombres. Y ese es el Dios que se ha revelado en Jesucristo. Así que, hermanos, no es prioritario que oremos por esto, que Dios nos siga ayudando a conocer más a nuestro Dios, el Dios que nos ha dado a su Hijo y que nos da su Espíritu para revelarnos más de Él y para perseverar en la vida cristiana. Dice un comentarista, Sinclair Ferguson, dice, necesitamos que el Espíritu nos haga una cirugía espiritual de ojos a fin de poder ver con claridad. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a perseverar, a orar de esta manera, que el Señor nos ayude y que nos siga alumbrando por su Espíritu en el conocimiento de Dios por medio de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú te has revelado a través de tus obras de creación. Podemos ver tu bondad, tu generosidad en la creación, en tu providencia, en todo lo que tú nos das para sostenernos. Pero sobre todo, Señor, te agradecemos porque tú te has revelado de una forma especial en tu palabra. Has revelado quién eres, tu santidad, tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, todos tus atributos, Señor. Y te has revelado en el Señor Jesucristo. Te agradecemos por ello porque no lo merecíamos. Pero, Señor, como hemos leído en este pasaje, somos finitos, somos cortos de vista. Nuestro pecado muchas veces nos ciega y otras cosas quieren interponerse en nuestros ojos, Señor, para que no veamos tu gloria. Te pedimos, Señor, que tú quites todo eso, sigas santificándonos para que podamos conocerte más y que ese conocimiento de ti nos pueda llevar a amarte sobre todas las cosas, a perseverar, a confiar en medio de la adversidad y a tener la esperanza de la vida eterna. Y, Señor, te pedimos también que aquellos que no están en Cristo y que están en esa ceguera,
Señor, yo no puedo hacer nada, ninguno de nosotros, ni ellos mismos, pero tú sí puedes, con tu poder, quitar la ceguera espiritual para hacerles ver tu gloria en la faz de Jesucristo, aquel que fue a la cruz para el perdón de nuestros pecados. Te pedimos que tú abras los ojos de los ciegos y te agradecemos por tu palabra y por todo lo que tú sigues haciendo a pesar de nosotros. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie para terminar con un canto.